Jesucristo tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Lo llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos. Su vestido, su rostro se puso brillante, el vestido de color blanco como la luz. Aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, conversaban con él. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesucristo: qué bueno estar aquí. Si quieres, construimos una tienda para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando la nube los cubrió, y de la nube salió una voz que decía: este es mi hijo en quien me complazco, escúchenlo. Al escuchar, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. Se acercó Jesús, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versos 1 al 9. El divino rostro de Cristo Jesús. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 6 de agosto, año 2026. Nuestra Iglesia Católica está celebrando hoy el misterio de la transfiguración del Señor. La manera como Cristo encontró entre tantos medios que utilizó de mostrar el rostro de Dios, mostrar su naturaleza divina, mostrar la grandeza de la ley y los profetas en la historia de la salvación. Ese misterio se llama transfiguración. Y se llama así porque a través de un momento se pudo contemplar el rostro maravilloso de Dios. Entre los signos del reino de Dios, pues se supone que Jesús vino a anunciar el reino de su Padre Celestial. Y como vino a anunciar el reino, entonces el reino tiene unos signos. Se llaman signos del reino de Dios. Y los signos los acompañó con milagros, prodigios y signos. Y así quedó consignado en la Biblia. Capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 22. Milagros, prodigios y signos para hablar del reino de Dios. Por ejemplo, la venida del reino de Dios es derrotar a Satanás. Los exorcismos liberan a los seres humanos del dominio del demonio. Por la cruz será definitivamente establecido el reino de Dios. También la Biblia habla de las llaves del reino de Dios. Y desde el comienzo de la vida pública de Jesucristo, eligió unos hombres en 12 apóstoles para estar con él y participar en esa misión, y los hizo partícipes de su autoridad y les dio el poder para anunciar el poder del reino de Dios, curar enfermos y sacar demonios. Formó el colegio de los 12 apóstoles. Una visión anticipada de ese reino de Dios que vino a predicar Jesucristo se llama la transfiguración. Esa es la fiesta que estamos celebrando hoy, la transfiguración. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, comenzó a mostrar a los discípulos todo el misterio de Dios. Debía ir a Jerusalén, debería morir, debería resucitar. Entonces aparece ese misterio maravilloso que estamos celebrando hoy, que es el misterio del reino de Dios. En el umbral como de la vida pública de Jesús se sitúa el bautismo, en el de la Pascua la transfiguración. Oigan eso tan interesante.
Cuando Jesucristo llega al umbral de la vida pública, aparece el bautismo, impresionante sacramento, y aparece la transfiguración. Por el bautismo Jesús manifiesta el misterio de la primera regeneración, y por la transfiguración es ese sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección, decía Santo Tomás de Aquino, y así definía la transfiguración como una visión anticipada, gloriosa, de la venida de Cristo Jesús. El 16 de octubre del año 2002, el Santo Padre San Juan Pablo II, celebrando el año del Santo Rosario en la Iglesia Católica, año 2002, proclamó una carta para toda la comunidad internacional. Y dicha carta estaba dedicada a hablar de la importancia del Santo Rosario en la vida de cada uno de nosotros los católicos. Es una carta apostólica de San Juan Pablo II. Allí el Papa en esa carta declaró desde ese octubre hasta el octubre del 2023 en los misterios del Santo Rosario, nuevos misterios para el Santo Rosario. Se supone que el Santo Rosario destaca la importancia en la fe de un católico, la parte mariana y la parte cristológica. San Juan Pablo II armó unos misterios que los llamó misterios de la luz, porque revelan el reino ya presente en la persona de Cristo Jesús, para mostrar como el carácter cristológico que tiene el Santo Rosario. Y allí entonces aparece dentro de esos misterios en el Santo Rosario el misterio de la transfiguración, que no estaba antes en el Santo Rosario. Ese es como el detalle de hablar de esa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. Y el Papa entonces propone 5 nuevos misterios para el Santo Rosario: el bautismo del Señor. En las bodas de Caná, Cristo transforma el agua en vino, que es el segundo misterio. El tercero, la predicación del reino y la llamada a la conversión, que Jesús inicia. El misterio de la misericordia, que continúa a través del sacramento de la reconciliación. Ese es el tercer misterio, la predicación del reino. Para San Juan Pablo II, la transfiguración, que es el cuarto misterio de la luz, ya que la gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Jesús. Mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles se quedan maravillados porque contemplaron a Dios mismo. Y el último misterio de la luz, la institución de la Eucaristía, se hace alimento Jesús a través del pan y del vino. Ahí está presente lo que el Santo Padre proponía en ese momento en los misterios de la luz. La palabra de Dios hoy nos propone hablar de la transfiguración del Maestro, que le muestra el rostro divino a la humanidad. Entonces elige un momento para hacerlo y llama a 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y completa el evento con el recuerdo de Moisés y de Elías, que representan la ley y los profetas. Se unen las realidades en un solo conjunto. Las 2 grandes autoridades de la antigua alianza dialogan con el Hijo de Dios. Se une la ley con los profetas. Capítulo 34 del libro del Éxodo. Jesucristo es el único que tiene la llave
para interpretar la historia. Dios descargó todo su amor y su misericordia en ese misterio de la luz que lo llamó Juan Pablo II, que es la transfiguración de su Hijo. Le mostró a los apóstoles qué es lo que había detrás de ese gran hombre, de ese excelente predicador de la palabra de Dios, de ese maestro de los maestros, y la reacción fue lo que sucede: maestro, qué bueno estar aquí. Construyamos 3 tiendas, no nos vayamos que esto se puso muy bueno. Los historiadores afirman que la transfiguración de Jesucristo tuvo lugar 40 días antes de la crucifixión del Maestro. Curiosamente, dicha fiesta se celebra en el calendario litúrgico católico 40 días antes de la exaltación de la Santa Cruz. Oigan eso, San Juan Pablo II consideró oportuno destacar ese carácter cristológico en el Santo Rosario y proponer el misterio de la transfiguración del Señor, los 5 misterios de la luz. Decía el Santo Padre San Juan Pablo II: fijar los ojos en el rostro de Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de la humanidad, hasta percibir el fulgor divino de Cristo resucitado, glorificado a la derecha del Padre. La famosa carta apostólica Rosarium Virginis Mariae del Papa Juan Pablo II, un 16 de octubre del año 2002. Salud, paz, bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.